Hola, buen día. Señoras y señores diputados, reanudamos la reunión. Licenciado César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado, le damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. De igual modo, agradecemos la presencia de las y los funcionarios y personal de la Fiscalía General del Estado. Señor fiscal, hago de su conocimiento que comparece ante este pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, fracción 47 de la Constitución, así como los numerales 5 y 25, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los acuerdos aprobados por esta soberanía y la Junta de Coordinación Política con fechas 4 y 8 de noviembre del año en curso, respectivamente. Debo comentarles que con el propósito de desahogar esta comparecencia, nos sujetaremos al siguiente formato. Primero, el compareciente tendrá un término de hasta por 30 minutos para realizar su exposición ante el Pleno. Concluida la exposición del funcionario del Poder Ejecutivo, iniciarán las participaciones por parte de los grupos y representantes parlamentarios que integran el Congreso del Estado hasta por 5 minutos, en rondas de 3 participantes, comenzando con aquellos que ostenten una representación menor hasta aquellos que tengan la mayor representación. Tercero, cuando terminen cada una de las rondas de los 3 participantes, el fiscal intervendrá hasta por 10 minutos a fin de dar respuesta a los planteamientos que le hayan sido formulados. Cuarto, finalizadas todas las rondas de participaciones, así como las intervenciones por parte del Fiscal General del Estado, los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios y fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado podrán, en vía de réplica, solicitar nuevamente el uso de la palabra y por sola una ocasión hasta por un término de 3 minutos. Atendiendo a lo expuesto, procederemos al desahogo de la comparecencia, para lo cual le solicito al señor fiscal se sirva a pasar a la tribuna. Tiene el uso de la palabra el licenciado César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado, hasta por 30 minutos. Muy buenos días. Honorable Congreso del Estado, honorables diputadas y diputados de la 65 legislatura. El día de hoy acudo ante esta soberanía en respuesta a un deber republicano y en mérito de la convocatoria formulada para presentar un balance en relación a los hechos ligados al fenómeno delictivo en el estado de Chihuahua. Entre los aspectos que se identifican como los componentes del bienestar de una sociedad, no solo se encuentran la salud, la vivienda o el empleo. Es de gran relevancia en el contexto social el tema de la seguridad pública. En los estados en los que tenemos como común denominador compartir la frontera norte, sabemos de la presión que ejerce el fenómeno del narcotráfico en nuestras comunidades. El creciente consumo en el país del norte desarrolló durante décadas la existencia de grupos cuyo objetivo es alcanzar la frontera para llevar a cabo el cruce de la droga hacia el vecino país del norte. Adicionalmente, este fenómeno ha degenerado en otras conductas igualmente lesivas como el tráfico de armas y el consumo interno. El consumo interno, que en una de sus vertientes se identifica como narcomenudeo,
constituyen en la actualidad y ya desde hace varios años como una de las principales causas de violencia en las calles. En este fenómeno, la existencia de las pandillas provoca el surgimiento de grupos dedicados primordialmente a la distribución de la droga para el consumo inmediato y siguiendo el patrón que identifica a esa forma de organización parasocial, tienen por estilo marcar sus territorios de influencia. El interés de esos grupos de conservar los territorios para la distribución y con mayor intensidad su necesidad para ampliar su cobertura de operación es tal vez la causa más importante que hemos detectado como un motivo para el enfrentamiento entre estos grupos. Las condiciones, desde nuestra perspectiva, son distintas a las que imperaban en los años 2008 al 2010. En aquel entonces había en el escenario una grave descomposición de las autoridades de seguridad pública que precedían no solamente la inmediatez de esos años, sino los años aquellos en los que los grandes narcotraficantes en el Estado tuvieron gran influencia en diversos sectores de nuestra sociedad. La infiltración de la delincuencia en las estructuras de las policías llegó a ser de tal magnitud que muchas organizaciones delincuenciales se alimentaron de expolicías y peor aún de policías en activo para el desarrollo de sus actividades, e incluso muchos de ellos asumieron el liderazgo de las propias organizaciones delictivas. Adicionalmente, las estructuras delincuenciales, ahora dedicadas además al narcomenudeo, sumaron en sus estructuras a esas organizaciones denominadas pandillas. Las pandillas son un sector de nuestra sociedad que no es otra cosa que el resultado de diversos grupos por encontrar una identidad común, que cuando no tienen una respuesta en el Estado a sus necesidades, pueden degenerar, como sucedió en esos años, ante la presión de los delincuentes. Esas pandillas y el creciente narcomenudeo asociado a la corrupción de los cuerpos de policía llevó a una violencia inusitada que desató los índices delictivos en otros géneros como son el secuestro, la extorsión y el robo de vehículos. El común denominador de todos los estados y entidades de la Federación donde se manifiesta una violencia exacerbada siempre será la corrupción de las policías. Hoy el fenómeno se manifiesta de manera diversa. Si bien es cierto que no hemos podido desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos, las condiciones de delincuencia asociada a las pandillas se muestran de una manera diversa. Lo que hemos vivido es un intento de los grupos delictivos asociados a algunas pandillas que tratan de volver a insertarse en el mercado del narcomenudeo mediante la eliminación de sus competidores. En este fenómeno, lamentablemente, observamos la corrupción de algunos elementos de las policías, especialmente del nivel municipal y de nuestra propia policía de la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente, algunos de los mandos de nuestras instituciones han sido identificados como parte de esa corrupción y con un alto de nivel de involucramiento con las organizaciones delictivas. Estamos decididos a combatir este fenómeno de corrupción del interior de todas las policías, incluidas en ellas, como ya dije, la policía de la Fiscalía General del Estado. Por eso, estamos llevando a cabo un trabajo de planeación profundo para crear un nuevo modelo de policía y adicionalmente estamos integrando las carpetas de investigación que lleven y que tengan como resultado sancionar a los mandos que se corrompieron. El fenómeno que hoy vivimos, debo reiterar, es un fenómeno diverso al que se manifestó entre 2010 y entre 2008 y 2011. Lamentamos, desde luego, y eso quiero dejarlo muy en claro, lamentamos la pérdida de vidas humanas. No importa la condición de ellos, no importa la actividad a la que estén dedicados, siempre serán vidas humanas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en estos momentos y en esta comparecencia es explicar
cómo se ha generado este fenómeno delictivo y dónde es donde se encuentra. Para ello, quiero destacar que de acuerdo a los análisis que hemos llevado a cabo en relación a los últimos eventos delictivos, especialmente de las características de ejecuciones, hemos encontrado como constante la presencia de droga o de actividades delincuenciales precisamente ligadas a esta actividad. No pasa por alto lo que ya se ha manejado en otros foros y en otros momentos relacionado con el tema de la droga sintética. La droga sintética ha venido a cambiar el fenómeno y se ha incrustado en el hábito de los consumidores. Y esto es un ingrediente que tal vez hace 3 o 4 años no se tenía. Ese fenómeno de la droga sintética, de la metanfetamina, en sus diferentes versiones, entre ellas el cristal, es una droga que no se produce en el Estado, es una droga que se trae del sur de la República Mexicana y que al cambiar el hábito de consumo genera mayor adicción, mayor tendencia dentro de los consumidores, y eso trae aparejado otros problemas. Entre ellos, no solamente el problema del narcomenudeo, sino también el problema de la violencia. Porque hay organizaciones que se han escindido, o partes de esas organizaciones que se han escindido, que tienen como objeto incursionar de manera independiente en el mercado, y las organizaciones tradicionales lo que están tratando es de eliminar a esas partes que se han escindido de sus propias organizaciones. Adicionalmente, vemos el surgimiento de lo que nosotros llamamos espontáneos o independientes, que también están tratando de incursionar en el mercado de la droga, dada la facilidad que aparentemente existe en el mercado del cristal. Esa necesidad de las organizaciones o grupos tradicionales que ya están identificados con determinados territorios son los que están generando gran parte de esa violencia al tratar de evitar que esas partes escindidas o esos independientes se introduzcan en sus territorios de venta y de consumo. Como les decía, una de las constantes que hemos encontrado en muchos de estos eventos delictivos están ligados precisamente al narcomenudeo y en particular al tema del cristal. De ahí es que hemos logrado nosotros obtener información valiosa que nos ha permitido a la vez llevar a cabo acciones específicas para poder combatir y frenar el fenómeno delictivo. Lo que nosotros vivimos en los últimos meses y que tuvo como cúspide el mes de octubre fue una tendencia que se presenta desde el mes de febrero de 2016. Durante 2015, 2014, vimos que el fenómeno delincuencial y particularmente el de las ejecuciones se mantuvo en una banda en donde había pequeños ascensos y pequeños descensos, pero finalmente se mantuvo en una misma banda. Lamentablemente para el mes de febrero nosotros hemos observado que es cuando empieza a darse con mayor fuerza, con mayor intensidad la introducción de la droga denominada cristal. Y a partir de ese mes de febrero es cuando vemos nosotros también una escalada en el número de ejecuciones vinculadas a la delincuencia organizada. Esa tendencia se ve de manera constante en febrero, marzo, abril y finalmente en el mes de octubre alcanza su cúspide, pero desde el mes de febrero hasta el mes de octubre jamás hubo un descenso. Siempre fue una tendencia hacia la alza, y esa tendencia al alza es lo que nos explica por qué en el mes de octubre tenemos ese pico. Ya para finales del mes de octubre, y especialmente para este mes de noviembre, lo que hemos tratado de hacer en el entorno de la Fiscalía es desde luego frenar ese número de ejecuciones. Y ahorita, en este momento, lo que nosotros estamos observando, de acuerdo a la tendencia hasta el momento, que desde luego puede cambiar en cualquier momento dadas las condiciones, es que no está continuando esa tendencia hacia arriba, sino que estamos de alguna manera contendiendo y manteniendo ahorita el número de ejecuciones. No ha bajado,
pero tampoco estamos observando que sigue esa misma tendencia que había mostrado en las semanas anteriores. Desde luego, el cambio de gobierno pareciera ser coincidente con este número de ejecuciones o con esta alza de ejecuciones. Yo insisto en el sentido de que es una tendencia que ya se venía mostrando. No obstante, el movimiento en las corporaciones policíacas y a esa corrupción a la que yo me he referido anteriormente, en alguna medida tendrá parte que ver en el fenómeno de las ejecuciones. ¿Por qué razón? Pues porque tradicionalmente las corporaciones policíacas, cuando se corrompen, parte de su actividad es brindar cierta protección a esas organizaciones dedicadas especialmente al narcomenudeo. Eso ya lo tenemos muy identificado y, como lo dije anteriormente, vamos a actuar de manera decidida. Lo que también estamos de alguna manera observando es que los demás índices delictivos no han mostrado un comportamiento como el que mostraron entre 2008 y 2011. Entre 2008 y 2011, como ya también lo mencioné hace unos minutos, hay algunas actividades delincuenciales como el robo de vehículo, como el secuestro, como la extorsión, fundamentalmente, que mostraron también un crecimiento en la misma proporción que mostraban las ejecuciones en aquel entonces. En estos momentos, afortunadamente, esos delitos no han crecido en esa proporción. Y me quiero referir adicionalmente al robo a transeúnte, el robo a comercio, el robo simple, el robo a casa-habitación, que si bien en algunos momentos también han tenido un ligero repunte, no han mostrado la misma cúspide que hemos observado en el tema de las ejecuciones. Y eso es lo que nos permite de alguna manera predecir, pronosticar que no vamos a tener una escalada de violencia como la que se manifestó entre 2008 y 2010. Por el contrario, con la nueva conformación que tendrá en su oportunidad la policía en un nuevo diseño, trataremos de abarcar de manera más completa el tema de seguridad pública en el Estado. Pero en esta fórmula no hay que olvidarnos de los municipios. El primer respondiente en todo el Estado son los municipios y desde luego la seguridad pública municipal. Nosotros vemos con mucha preocupación que hay municipios que lamentablemente por sus condiciones, lamentablemente por la falta de recursos, no tienen un cuerpo de seguridad de policía municipal que realmente atienda las necesidades de sus comunidades. Y lamentablemente los recursos con los que cuenta la Policía Estatal Única y la Fiscalía General del Estado no nos permiten atender de manera oportuna como nosotros quisiéramos a cada una de esas comunidades. Pero repito, aquí también es responsabilidad de cada uno de los municipios porque ellos son, por definición, el primer respondiente en materia de seguridad pública en cada uno de los municipios. Adicionalmente a este problema, estamos nosotros observando que muchos ayuntamientos, muchas presidencias municipales no están cumpliendo con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una de esas exigencias es que todos los mandos de seguridad pública, todos los mandos policíacos, deben contar con las evaluaciones de control de confianza. Y lamentablemente la mayor parte de los municipios no están cumpliendo con esa directriz. Cada uno de esos estados, de esos municipios, tiene la obligación de mandar a sus elementos policíacos de mando, mandarlos para que cumplan con las evaluaciones de control de confianza. Y más aún, algunos de esos mandos que están colocando en algunos municipios están señalados por sus ligas o posibles ligas con bandas delictivas o con delincuencia organizada, y lamentablemente, mientras no rompamos nosotros ese esquema, va a ser todavía más difícil que nosotros podamos responder a las expectativas de una ciudadanía, de una sociedad a la que nos merecemos. Por otra parte, vamos a buscar la fórmula por parte del Gobierno del Estado de apoyar de manera más decidida en materia de seguridad pública a los municipios.
Estamos analizando los esquemas, las posibilidades. Desde luego, el principal problema que tenemos en todo el Estado es el problema económico, y de esto no está exenta la Fiscalía General del Estado. Ya lo hemos dicho también en otros foros, en otros momentos. Lamentablemente, las condiciones en las que está operando ahorita la Fiscalía General del Estado no son las óptimas, simplemente porque, como ejemplo, de 2.900 unidades que tenemos nosotros para la operación, cerca de 1.300, 1.400 están inoperantes por falta de mantenimiento preventivo. Muchas de ellas degeneraron en la necesidad de un mantenimiento correctivo, y desde luego pues no hay recursos en estos momentos para llevar a cabo esa recomposición en nuestras unidades. Si nosotros en este momento lográramos sacar esas 1.300 unidades a las calles, desde luego el panorama en materia de seguridad pública con una estrategia de vida sería también diferente. No obstante, estamos buscando las fórmulas para generar ahorros internos dentro de la propia Fiscalía, pues para destinarlos de manera urgente al mantenimiento y a la habilitación de esas unidades, y pues de esa manera aumentar las capacidades de la propia policía. Por otra parte, tenemos también una problemática que se originó ya desde hace algunos meses, el año pasado, si mal no recuerdo, en donde hubo un armamento que recibieron las policías municipales, y que lamentablemente ese armamento fue gestionado sin cuidar los protocolos internacionales, y de tal manera que hubo necesidad de recoger ese armamento que se había recibido previamente y devolverlo otra vez a la Sedena. Eso coloca de nueva cuenta a la institución de la policía en una desventaja frente a la delincuencia. Ya para concluir esta parte de la comparecencia, solamente cabe reiterar que el rediseño que estamos generando en la Fiscalía pretende generar mayor cobertura, especialmente en la zona de la Sierra. Ya sabemos nosotros que los municipios de la Sierra, por su condición, por su lejanía, es donde menos presencia policíaca hay, y donde el Ejército es el que desarrolla gran parte de las actividades en materia de seguridad. Lamentablemente, el número de efectivos del Ejército mexicano pues tampoco es suficiente para cubrir todo ese territorio. La falta de la policía municipal en muchos de esos municipios tampoco es una solución en el corto plazo. Entonces, se pretende en los siguientes meses poder crear una división dentro de la Policía Estatal Única, ya con su nueva conformación, que pueda ubicarse físicamente en algunos sitios de la Sierra, en algunos puntos específicos, en algunos puntos estratégicos que permitan elevar las condiciones de seguridad en aquellas zonas, y desde luego poder disuadir la práctica de actividades delictivas que sabemos que se están generando en aquella zona de la Sierra. Por mi parte, finalizo esta primera parte de mi intervención, y desde luego estoy atento a cada uno de los cuestionamientos que se formulen por parte de cada una de las diputadas y diputados de esta legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Continuaremos con las intervenciones por parte de cada uno de los grupos representantes parlamentarios que integran el Congreso del Estado, hasta por 5 minutos en rondas de 3 participantes, comenzando con aquellos que ostenten una representación menor hasta aquellos que tengan la mayor representación. Siendo así, iniciamos con la primera ronda de participantes. En primer término, se le concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Buenos días, señor fiscal, gracias por acompañarnos, por
estar aquí en la comparecencia y sobre todo por atender a los 33 diputados. Muchas gracias. Bueno, debido a la comparecencia que había tenido o la plática que habíamos tenido en la Junta de Coordinación Política anteriormente, antes de la toma de protesta, yo hice algunas anotaciones que quise después comentarle, se las digo en este momento. Después de ya estar en algunas semanas en el Congreso, en el cargo de fiscal general, el cual quería saber cuál es el diagnóstico que usted tiene acerca de la Fiscalía, más allá de lo que es lo financiero. Porque hablaba también usted acerca de una reestructuración interna de la Fiscalía General, y bueno, es precisamente lo que me interesa saber en este momento. También los cambios que ha realizado en ese esquema para que pudiera compartirlos con nosotros. ¿Cuáles han sido los avances en lo relativo a la estructura asignada para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres víctimas del delito por razones de género? Porque hacía usted mención de que había, creo, un exceso de carpetas sin revisar, y bueno, es uno de los estados con más violencia de género, y tantas carpetas sin revisar, pues es un tema, es un foco que deberíamos de prestar atención. ¿Sí ha considerado que la persona que esté en la fiscalía de la que le he mencionado tendrá que ser mujer o tiene que cumplir con un perfil específico de conocimientos en temas de género? También es de mi interés, nuestro interés, el conocimiento si la unidad de combate al secuestro fue eliminada toda vez que ésta dio los mejores resultados, pero a la fecha se han dado conocimiento de algunos secuestros, y cuál será la relevancia de esta unidad, si van a continuar las tareas de esta unidad o va a desaparecer. Además, en la intervención que usted tuvo en la plática con nosotros, dijo que esta unidad, por haber cumplido con los pues ya no haber secuestros, se desapareció la unidad y se reubicaron en otro lugar. Entonces quisiera saber si la gente que va a estar en la unidad de combate al secuestro pues va a ser gente preparada para estar en ese lugar. También quisiera saber, porque se comentó que las personas que estaban realizando el trabajo en el C4, la gran mayoría de esas personas eran personas que estaban por honorarios. Entonces quisiera también saber si estas personas son personas que están en constante capacitación, porque sabemos que pues es uno de los mejores C4s que hay a nivel país. Y ¿cuál sería la opinión que tiene usted sobre el mando único? ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Israel Fierro Terrazas, representante del partido Encuentro Social. Muchas gracias, diputada presidenta. Fiscal, muy buenos días. Empezaré por leer un extracto. La violencia que se vive en la actualidad, específicamente en la ciudad de Juárez y Chihuahua, no obedece a la transición de gobierno, es decir, no es atribuible a una nueva administración. Esto se debe someter a estudio, por lo cual se ha originado esta problemática. Suponemos que se debe a gran parte, esto obedece a gran parte de las reformas estructurales de la codificación nacional, hablando específicamente del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Nacional de Justicia para Adolescentes. Sobre este tenor, fundaré algunas de mis preguntas. La primera: señor fiscal, ¿qué metas institucionales de seguridad se tienen consideradas para abatir este fenómeno de violencia? Segunda pregunta:
¿Qué impacto tienen las reformas estructurales de la Codificación Nacional Penal, específicamente, lo ya mencionado, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Justicia para Adolescentes? En el tema de adolescentes, el nuevo sistema de justicia penal que anteriormente les fijaba 15 años de internamiento, ahora el nuevo Código Nacional para Adolescentes se aplica una retroactividad de la ley, ya que este nuevo ordenamiento contempla una pena máxima de prisión de 5 años. Hay una observancia, o se decía que el tema de la puerta giratoria, es decir, apenas entraban los delincuentes y salían de inmediato. Nos parece que actualmente se está dando entrada a esta nueva forma de interpretar de estos casos, de que la puerta giratoria, otra vez con este nuevo sistema, tiene parte en este nuevo sistema de justicia penal. Y por otra parte, otra de las preguntas: ¿qué tipo de vigilancia tiene el Estado sobre estos jóvenes para que no vuelvan a delinquir? Ya que 60 adolescentes sentenciados que compurgaban 15 años en internamiento, con la entrada en vigor del Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes les fue aplicada la retroactividad de la ley, ya que este nuevo ordenamiento contempla una pena máxima de prisión de 5 años. Esto es todo y muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Adelante. Le damos la bienvenida al fiscal nuevamente aquí en el Congreso y primero que nada refrendamos la confianza que decíamos tenerle cuando tuvimos la primera audiencia aquí en el Congreso. Estamos claros que es poco el tiempo que lleva encabezando esta fiscalía y que la tarea es compleja. Sabemos de su capacidad y confiamos en ella. Una pregunta, primero iniciaría con el tema de la droga sintética a la que se refiere el fiscal. Se habla de que esta droga viene del sur de la República y me gustaría preguntarle si se han detectado nuevos grupos del crimen organizado distintos a los que hoy operan en el Estado y que vienen del sur, o más bien que si los grupos organizados que hoy operan en el Estado más bien están solamente trayendo ese tipo de droga al Estado. Por otro lado, la inquietud sobre la prevención del delito. PRONAPRED fue un programa que sirvió en varios estados de la República. Estamos en el entendido que en este nuevo ejercicio presupuestal no viene ya el programa y quisiéramos saber, por la importancia que tiene la prevención, si ya se está contemplando elaborar algún diseño similar en el Estado para el próximo 2017. También es importante para nosotros saber si bien es cierto, se señala que algunos mandos de policía en los municipios se ha detectado que tienen alguna relación con el crimen organizado, más que el señalamiento que se está haciendo, porque si son personas que están vinculadas al crimen organizado deben de ser detenidas, no señaladas, porque eso provoca nada más descoordinación con los mismos mandos en los municipios. Creo yo que si hay alguna evidencia de la relación con el crimen organizado, deben de ser procesados, saber si existe que las carpetas de investigación en torno a los mandos de policía ya identificados es importante.
Por otro lado, también preguntarle el estatus que hoy se encuentra sobre las ejecuciones que se han dado en el Estado. ¿Hay alguna información que se maneja en algún medio, en otra? Y yo creo que es importante tener también la cifra clara por parte del fiscal desde el inicio de esta administración a la fecha, ¿no? El tema de las policías regionales que se están planteando, entendemos que apenas están elaborando toda la estrategia, saber si se va a tomar en cuenta también a los presidentes municipales y a los mandos de la policía en esos lugares. Eso serían las preguntas, señor fiscal. Gracias, diputado. Habiendo concluido la primera ronda de participantes, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al licenciado César Augusto Peniche Espejel a fin de dar respuesta a los planteamientos formulados. Bien. Muchas gracias por sus preguntas, diputada Cristal Tobar, del Partido de la Revolución Democrática. En efecto, lamentablemente las condiciones en las que nosotros encontramos la Fiscalía en primer término, la encontramos disminuida en muchas de sus áreas. Disminuida, ya me referí en el tema de los vehículos. También quiero destacar el tema de las telecomunicaciones, es decir, había una red de telecomunicaciones que contó con el presupuesto y el apoyo de Iniciativa Mérida, que permite conectar prácticamente a todo el estado, es decir, tener comunicación en tiempo real desde Ojinaga hasta Chihuahua, de Chihuahua hasta Huachochi, de Huachochi hasta Nuevo Casas Grandes, de Nuevo Casas Grandes hasta Juárez, etcétera, etcétera. Es decir, es una red que costó muchos millones de pesos con los apoyos de Iniciativa Mérida y por alguna razón era una red de telecomunicaciones que no estaba operando, estaba simplemente desconectada. Y eso en materia de seguridad pública es muy lamentable porque es una infraestructura que es muy útil, sobre todo para poder reaccionar en tiempo real en los eventos que se puedan presentar en cualquier parte del territorio. Otro ejemplo de lo que encontramos también nosotros lamentablemente desarticulado es la parte relativa al área de la unidad de combate al secuestro. En efecto, había equipo ahí, equipo de inteligencia de alta tecnología que lamentablemente tenía más de un año desde que se entregó, desde que se recibió en la Fiscalía, que estaba guardado, nunca se había utilizado. Y ahora, con motivo de la inauguración de la unidad, del edificio de la unidad modelo antisecuestro, que se inauguró el 3 de octubre, si no me equivoco, 2 o 3 de octubre, pues ya con motivo de esa inauguración fue cuando sacaron finalmente el equipo. Y ahora que estamos haciendo las pruebas con ese equipo de alta tecnología, pues resulta que ya hay un desperfecto, porque como nunca se utilizó, las baterías de parte del equipo ya no funcionan, las licencias ya no están vigentes y además la tecnología que se contrató en aquel entonces todavía fue con una tecnología que no midió o no previó la existencia de la nueva generación que ya estaba operando en ese entonces. Entonces, de esa manera, pues también tenemos otro ejemplo de las carencias con las que nosotros estamos lamentablemente encontrando la Fiscalía. Con motivo de la comparecencia anterior, habíamos comentado también el problema de la confusión que se generó entre las actividades de la Policía Estatal dedicada a las actividades de prevención con la parte de la policía dedicada a las tareas de investigación. Esto provocó o es parte de la causa que genera precisamente el gran rezago que tenemos en carpetas de investigación. Esas carpetas de investigación en algunos casos, como es en la Fiscalía de Género, significan cerca de 2,000 carpetas de investigación por Ministerio Público. El delito vinculado a la violencia intrafamiliar es de mucha recurrencia, creo yo que es tal vez el de mayor recurrencia ahorita en estos momentos en el Estado. Entonces,
El problema es que la policía dedicada o la que debía estarse dedicando a la investigación era ocupada para tareas eventuales de prevención y las carpetas se iban acumulando y eso iba provocando que siguiera creciendo de manera relevante el número de carpetas de investigación. Pero menciono una de las áreas, pero fue generalizado. En gran parte de la Fiscalía se generó este problema y por esas razones que tenemos ahorita un grave problema de rezago que tenemos que de alguna manera resolver, y para eso pues lo que estamos haciendo ahorita es regresar a la Policía de Investigación a las tareas que debe desarrollar en primer lugar, y en segundo lugar pues redistribuyendo las cargas de trabajo para que efectivamente puedan salir rápidamente esas carpetas de investigación, pero adicionalmente necesitamos incentivar el modelo de las medidas o soluciones alternas. El modelo de justicia penal, ahora denominado a nivel de República como el nuevo sistema de justicia penal, que aquí en Chihuahua tiene ya más de 10 años, tiene previsto que solamente un porcentaje menor del total de los asuntos lleguen al juicio oral, a la parte final, y en cambio prevé que cerca del 70% de los asuntos no lleguen a esa instancia y salgan por cualquiera de las medidas alternas, ya sea el juicio abreviado, ya sea los acuerdos reparatorios, ya sea el perdón o la mediación. Es decir, hay muchas salidas que son una parte de la solución a ese modelo. Lamentablemente, a últimas fechas no se ha impulsado esas medidas alternas y eso es también parte de la causa que está generando que crezcan de manera relevante el número de carpetas de investigación pendientes de solución o incluso pendientes ya ante los tribunales para la fase final de juicio oral. En el caso de la Fiscalía de Género, hemos sido muy cuidadosos, al igual que con el resto de las fiscalías de investigación, en la designación del mando que tendrá que llevar a cabo la conducción de esa área específica de la Fiscalía General del Estado. Yo espero que ya en estos días, no debe pasar del viernes, que ya se dé a conocer el nombre de la persona que va a encabezar esa Fiscalía de Género. Y hemos sido muy cuidadosos y por eso nos hemos dilatado en algunas designaciones, porque también adicionalmente queremos cumplir con los parámetros que establece el Consejo Nacional en materia de seguridad pública, que es, y con la Ley General del Sistema, que la gente cuente con la vigencia de sus controles, con sus evaluaciones de control de confianza. Y desde luego, pues cada una de las personas que se están designando en cada una de las áreas, pues están siendo también debidamente revisadas y se ha compartido información con las autoridades federales para saber que efectivamente la designación que estamos obedece a estos parámetros que se establecen en el sistema nacional. Pero ya en estos días ya se va a dar a conocer el nombramiento de la fiscal y en el tema de la unidad antisecuestros, efectivamente la unidad antisecuestros del estado de Chihuahua durante muchos años se colocó a la cabeza y como precursora de un modelo exitoso en el funcionamiento del esquema del modelo antisecuestros. Lamentablemente en los últimos años se desarticuló gran parte de su estructura. Probablemente haya sido por la disminución de secuestros, tal vez haya obedecido otras causas. Sin embargo, mucho del personal especializado simplemente dejó de formar parte de esas unidades, unos fueron colocados en otras tareas dentro de la propia Fiscalía y otros más simplemente fueron captados por otras entidades federativas para desarrollar los modelos antisecuestros en otros lugares e incluso varios de ellos fueron captados por la Federación para desarrollar otras tareas en ese nivel de gobierno. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo pues es rescatar a ese personal que ya está especializado, rescatarlo, volverlo a integrar otra vez a las unidades antisecuestros. Tenemos una en Chihuahua, otra en Ciudad Juárez. La idea es recuperar ese capital humano, volverles a dar la actualización en su entrenamiento, en su capacitación
y desde luego pues que sigan desarrollando las tareas que corresponden al tema de antisecuestros. Afortunadamente la cifra en tema de secuestros aquí en el Estado es muy baja, pero eso no significa que no haya tareas que puedan desarrollar esas unidades. Hay diferentes tipos de delitos que pueden de manera eventual trabajar ellos, si no se trata de darles parte del rezago para que se pongan a trabajar con un género que no sea el de ellos, pero sí los podemos ocupar en determinados delitos, por ejemplo el tema de extorsión. Cuando ya tenemos nosotros identificado un patrón de conducta en el tema de extorsión que está afectando a diferentes partes de la comunidad, ya podemos nosotros presumir la existencia de una estructura orgánica que está dedicada específicamente al tema de la extorsión, y entonces a partir de ahí ese tipo de investigaciones las pueden desarrollar válidamente en las unidades antisecuestros. Hay otros delitos como son la privación ilegal de la libertad, que donde no media la exigencia de un rescate como sucede en el secuestro, pero que también pueden ser trabajadas bajo los métodos y técnicas que tienen en esas unidades. Lo importante es mantener unidas esas unidades, mantener unida su estructura, que sigan ellos apoyando dentro del fenómeno delictivo, y de esa manera… Señor fiscal, le solicito respetuosamente concluya su intervención, ya que se ha agotado el tiempo. En mi siguiente intervención me voy a referir a la participación del diputado Israel Fierro y de Miguel Alberto Vallejo, y voy a administrar el tiempo de manera oportuna. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Procederemos con la segunda ronda de participantes, para lo cual se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Rubén Aguilar, representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Me parece que en esta ocasión habría que tener la preocupación de un conocimiento genérico de la significación de la presencia del fiscal. Considero que es muy sencillo suponer por qué caemos en el resbaladero de identificar nuestra complicación de la justicia a la presencia del fiscal con los problemas de delitos o aspectos de la delincuencia específica, como el asunto del narcotráfico o el asunto de un aspecto de la violencia, y dejaríamos la idea de que entonces hay temas que deberíamos de mencionar que existen en el ambiente en Chihuahua que deben ser mencionados en este foro abierto de los diputados. Yo quisiera solicitarle al señor fiscal que pudiera tener alguna injerencia o intervención verbal sobre la conducta que debería tener el fiscal en relación a su responsabilidad con la cuestión genérica de ser el personaje más importante de la institución del Estado mexicano, específicamente el gobierno, en el aspecto de la justicia, que tiene que ver con las atribuciones del Ministerio Público, no nada más con problemas policíacos, no nada más con problemas de un solo delito, no nada más con el delito más importante o más genérico de la violencia y de los crímenes, sino de todo el aspecto que le preocupa a la ciudadanía. Por supuesto que tendríamos interés en que el señor fiscal pudiera elaborar alguna especie de informe que quizá le pidamos que después nos lo haga llegar bajo alguna comunicación de cómo entonces el Ministerio Público en Chihuahua atiende la posibilidad de propuestas de carácter genérico en cuanto a la cuestión de organizar el proceso de la atención a la delincuencia, pero también al proceso de atención de los procesos de regeneración del sistema jurídico, que tiene que ver con darle posibilidades de seguridad y posibilidades de justicia al conjunto de la población. Evidentemente es un asunto muy grande hacer este planteamiento, pero me parece que es importante que el señor fiscal pudiera tener información hacia este Congreso o en alguna otra ocasión sobre este tipo de aspectos genéricos. Yo quisiera señalar que es una obligación genérica de
buena voluntad, de sentido común de este puesto en cuanto a la necesidad de establecer una relación genérica con el Supremo Tribunal, con la cuestión de la justicia, con la cuestión de el conjunto de los órganos de justicia en el Estado, donde el Ministerio Público tiene injerencia principal. Evidentemente, es necesario que haya una posibilidad de establecer la cuestión genérica de cómo entonces no pueda este asunto ser señalado como el principal aspecto de la tendencia a justificar aquí el por qué todos los días los titulares hablan de la competencia de señalar cuántos ejecutados, cuántos asesinatos, cuántos crímenes, cuánto sucede en este estado en comparación con otros en razón de este tema como si fuera el único que tiene que ver con el fiscal, cuando realmente pudiéramos decir el sistema de justicia penal en Chihuahua, pues tiene que ver con la necesidad de que él, siendo el titular genérico del Ministerio Público, establezca una relación con el proceso, con el sistema o con la organización judicial para efectos de organizar a la sociedad la atención de todo lo que se tiene que ver con el asunto de la satisfacción de los ciudadanos del proceso de justicia genérico sobre asuntos penales. Y por supuesto, creo que bajo esa figura podríamos pensar que la tarea principal es genérica y por supuesto mucho más allá de contar el número de carpetas pendientes y la posibilidad de establecer la mecánica de cuándo se han venido acumulando y cómo se contabiliza este tipo de asuntos pendientes. Yo creo que el asunto de la justicia tiene que ver con la necesidad de poder pensar que el fiscal general de Chihuahua es el representante del Ministerio Público, que siendo una institución de buena fe, es el único principal elemento institucional que tiene la ciudadanía para pedir que se organice la justicia. Y por supuesto en coordinación con… Diputado Aguilar, respetuosamente le solicito terminar su intervención, ya que ha concluido el tiempo asignado. Solamente entonces diría que este aspecto pudiera pedirse al fiscal, que luego en alguna otra comunicación pudiera tener una comunicación con el Congreso sobre estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Pedro Torres, representante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Buenas tardes, licenciado Peniche. Yo tengo dos planteamientos muy específicos. Ciudad Juárez es la ciudad que más ha padecido la violencia en los últimos años en el estado y existe entre los ciudadanos juarenses una preocupación muy grande. Usted nos hablaba ahorita de que no existen elementos para pronosticar que haya una oleada de violencia como la que se presentó hace algunos años en nuestra ciudad. No tenemos por qué no creerle, pero sin embargo hay una preocupación muy grande entre los juarenses en relación a la coordinación que no se está dando entre las autoridades. Usted hacía énfasis ahorita en cuanto a que mandos de las corporaciones policíacas no solo se involucraron favoreciendo las actividades de estas organizaciones delincuenciales, sino que forman parte desde su trabajo activo en las policías de estas organizaciones. Y bueno, estamos viendo los juarenses que existe una resistencia para aceptar el nombramiento del secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez, el licenciado Jorge González Nicolás. Yo sé que usted en su carácter de fiscal no puede mencionar nombres ni cuestiones específicas, habló ahorita de la integración de expedientes, de los casos que ustedes tienen identificados que están relacionados con el crimen organizado. Lo que yo le preguntaría sería qué tanto tenemos que esperar los juarenses y los chihuahuenses en general para que se dé esta limpieza, para que los expedientes lleguen ante un juez y se pueda sancionar a quienes están cometiendo estas irregularidades, porque finalmente por el contexto en el que se han venido dando las cosas, podemos presumir y esto lo digo yo a título personal, que las personas que han sido designadas
en algunos cargos pues son de las que usted menciona que se encuentran en esta situación. Entonces, quiero, si nos pudiera explicar qué tanto tenemos que esperar para que se resuelvan estas situaciones, porque de continuar por mucho tiempo, pues una situación delicada en demasía. No podemos continuar con estas gentes en cargos públicos y por supuesto, pues sería una ventaja para los integrantes o para los grupos delincuenciales que estas personas continúen desarrollando alguna labor dentro de las corporaciones. Y la otra cuestión también muy específica, usted hablaba de que la incursión de la droga, de la metanfetamina en todas sus variantes, del cristal específicamente, es una de las situaciones que ha provocado los enfrentamientos que se han presentado últimamente, los homicidios dolosos que se han registrado, y habla de que hay un crecimiento en el uso y pues supongo que los proveedores de esta droga pues están promoviendo todavía más su uso, el mercado está creciendo, de acuerdo con lo que usted mencionó. Entonces yo quisiera preguntar, en materia de prevención, que también le corresponde a las autoridades estatales, ¿qué se está haciendo para prevenir precisamente el uso de esta droga? Porque si continúa en crecimiento el número de usuarios, pues yo creo que los problemas que se derivan de este mercado pues van a seguir creciendo. Esas serían mis dos preguntas para usted. Le agradezco su comparecencia ante esta tribuna. Gracias, diputado Torres. Concluida esta segunda ronda de participación, le concedo la palabra al licenciado César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, hasta por 10 minutos. Adelante. Voy a referirme rápidamente a algunos cuestionamientos de las anteriores intervenciones. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales es un código que lamentablemente no tiene incorporadas varias innovaciones que durante algunos años se vinieron incorporando en los ordenamientos de aquí del estado de Chihuahua, de tal manera que en apariencia nosotros tendríamos como estado una regresión en algunas cuestiones procesales con respecto o ya con la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí hay que trabajar mucho a nivel federal con algunos ajustes al Código Nacional para evitar que efectivamente tengamos nosotros un fenómeno de puerta giratoria en algunas etapas del proceso penal. En efecto, en el tema de la ley de adolescentes y del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, hemos visto que hay una disminución en algunos tipos penales en cuanto a la pena máxima que puede imponerse en algunos delitos tratándose de adolescentes, y adicionalmente tenemos el problema de que el catálogo que anteriormente tenía que ver con la prisión preventiva era mucho mayor al catálogo que actualmente tenemos con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es uno de los problemas que nosotros hemos observado especialmente en el tema de narcomenudeo e incluso en el tema de portación de arma, porque anteriormente un delincuente, y estoy hablando apenas de hace unos meses, había delincuentes que con un arma de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y del Ejército, era prisión preventiva, es decir, esa persona detenida en flagrancia automáticamente iba a ser recluida, y durante ese tiempo esa persona ya no iba con un arma de esas características, incluso con arma larga, puede alcanzar su libertad a través de alguno de los mecanismos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lamentablemente, pues es gente que en vez de estar en las cárceles está saliendo de manera inmediata, y lo mismo pasa también con el tema del narcomenudeo. Anteriormente había mayor posibilidad de retenerlos en las cárceles, ya presumiendo la existencia de un delito, y lamentablemente pues entran y salen y vuelven otra vez, y lamentablemente esa es parte también del problema de las ejecuciones, porque salen y siguen dentro de la cadena delictiva, y lamentablemente a las personas que se involucran con el tema de drogas solamente hay dos posibilidades: o la cárcel, o lamentablemente ser víctima de un delito como los que hemos visto de ejecuciones.
En el caso del crimen organizado derivado del tema de la metanfetamina, no vemos nosotros la existencia de un nuevo cártel, de una nueva organización, no. Como ya lo mencioné, lo que nosotros vemos son escisiones de las propias organizaciones delictivas que se están dedicando por su cuenta al tema de la metanfetamina. Vemos algunas bandas delictivas que han cambiado su género de producto y se están yendo también hacia el lado de la metanfetamina, que es más adictiva, y al ser más adictiva son más fáciles de ser cooptados porque lamentablemente muchos de los consumidores en el corto lapso de tiempo se vuelven distribuidores, porque como ya no tienen la capacidad económica para seguirse manteniendo el vicio que han adquirido con la metanfetamina, entonces las propias organizaciones les condicionan seguirles dando droga a cambio de que ahora ellos se vuelvan distribuidores o vendedores al menudeo. En el caso del PRONAPRED, en efecto, tenemos nosotros una grave preocupación porque no se está contemplando en el presupuesto de egresos de la Federación una cantidad específica para el tema del Programa Nacional de Prevención del Delito. Esa bolsa que se distribuía de acuerdo a determinadas ecuaciones, en base a una fórmula, de alguna manera representaba un recurso importante para el estado de Chihuahua. Desde luego también estamos sabedores de que ya hay algunas fracciones parlamentarias en el Congreso Federal que están buscando precisamente que se le vuelva a dar recursos a esa partida y de esa manera pues contar nosotros con parte de esa bolsa para igual seguir desarrollando los programas de prevención del delito. No obstante que se tenga o no se tenga ese recurso, a nivel estatal tenemos que desarrollar también o tendremos que seguir desarrollando las actividades de prevención del delito. Las actividades de prevención del delito no estaban circunscritas a ese fondo, sino que también hay actividades que tenemos nosotros que seguir generando a nivel estatal, y para eso es importante también que en esta soberanía se analice la posibilidad de dotar de recursos suficientes a temas de salud, a temas de empleo y en temas de educación. La prevención del delito no puede seguir siendo vista de manera aislada. No es únicamente la reacción o prevención del delito de manera directa respecto de ciertas manifestaciones. Sí sabemos que hay un problema de adicciones, pero ese problema de adicciones tenemos que atenderlo de manera transversal. Y esa manera transversal es involucrando a desarrollo social, involucrando a salud, involucrando a educación, involucrando a trabajo, y solamente de esa manera vamos a lograr tener nosotros en el mediano plazo acciones efectivas en materia de prevención del delito. Mientras nosotros sigamos saliendo a las calles únicamente a enfrentar a los delincuentes, no vamos a resolver el problema de seguridad pública. Tenemos que atacar el problema generador del delito desde sus raíces, y eso lo vamos a lograr únicamente a través de empleo, servicios de salud, a través de educación y muy particularmente al fortalecimiento de la familia. Si no fortalecemos nosotros los valores de la familia e integramos a cada uno de sus miembros en un círculo virtuoso, no vamos a lograr acabar en poco tiempo con el fenómeno delictivo. Refiriéndome a la intervención del señor diputado del Partido del Trabajo, en efecto, tenemos desde luego la mejor disposición en la Fiscalía General del Estado de participar de manera activamente en cualquier foro en el cual tengamos que rendir cuentas. Una de las fórmulas que se logró en el 2010-2011 para bajar los índices delictivos, en el cual participaron los 3 niveles de gobierno, fue a través de la coordinación, a través de la transparencia y a través de la rendición de cuentas. Esos 3 componentes tengan por seguro que serán un distintivo también de la Fiscalía General del Estado, y vamos a motivar desde luego la transparencia y la rendición de cuentas. En la relación con el Poder Judicial, en efecto, hay una relación que se da por sentada entre el Poder Judicial y la parte de la Procuración de Justicia. Hay una fórmula
que se ha aplicado en otras partes de la República y que también se trabajó aquí durante un breve tiempo, que son los conversatorios. En los conversatorios se reúnen las diferentes entidades que tienen que ver con el tema de seguridad pública, con el tema de administración de justicia, mejor dicho, ya sea en el nivel de procuración, en el nivel de prevención por lo que toca a la policía y desde luego en el tema de administración por lo que toca a los tribunales. En esos conversatorios se dilucidan muchos de los problemas que actualmente se tienen en la operación, especialmente criterios, cómo debemos actuar frente a determinados delitos, cómo debe ser vista la flagrancia, cómo se debe respetar la escena del crimen, cómo se debe procesar la evidencia, etcétera, etcétera. Y en esos conversatorios son de mucha utilidad. Tenemos la intención precisamente de tener los acercamientos con el Poder Judicial para renovar ese tema de los conversatorios. Y desde luego tener una participación activa dentro de los foros en los que coincidimos. Recuerden que el Fiscal General del Estado forma parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, además hay un órgano implementador en donde participa o que encabeza en estos momentos el Poder Judicial, donde también forma parte el Fiscal General del Estado, y desde luego pues seguiremos buscando esos espacios para poder tener esa cooperación y esa colaboración. Desde luego, aludiendo a la participación del diputado de Morena, en efecto, una de las instrucciones que hemos recibido en la Fiscalía General del Estado por parte del señor gobernador es en el sentido de que tenemos que trabajar de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno. Independientemente de la condición específica de cada municipio, nosotros estamos estableciendo una coordinación para que efectivamente la actividad tanto de procuración de justicia como la actividad de prevención desde el lado de las policías sea efectiva. No hay una fórmula en la cual se pueda lograr la transformación en materia de seguridad pública donde las autoridades de los 3 niveles actúen de manera aislada. La única fórmula que puede dar base o que puede dar pie a que logremos nosotros una transformación y una mejoría en materia de seguridad pública es únicamente a través de la coordinación. Y tenemos que sumar resultados, tenemos que sumar esfuerzos, tanto el Ejército como la Policía Federal, como la Policía Estatal Única y las policías municipales. Muy amable, señor fiscal. Proseguimos con el desahogo de nuestra reunión, pasando a la última ronda de participantes. Para tales efectos tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado René Frías. Muy buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta, agradeciendo y reconociendo al señor fiscal su comparecencia en este cuerpo legislativo. Hace unos días apenas que él se presentó ante la Junta de Coordinación Política para darnos a conocer cuáles son algunas de las estrategias y los propósitos que se tienen en este gobierno. Este pleno le dio la confianza para que se incorporara como fiscal general del Estado y hoy vemos con agrado que hay intención del propio fiscal del gobierno del Estado para que de manera coordinada con los sectores sociales podamos trabajar, podamos avanzar en ese tema tan importante para los chihuahuenses como es la seguridad y la justicia. Bienvenido, señor fiscal. Yo quiero de manera breve reiterar también a nombre del Partido Nueva Alianza la preocupación que tenemos para que se implementen estrategias para la protección y resguardo de servidores públicos, principalmente del sector educativo, de salud, o funcionarios de programas diversos que tienen que desarrollar su trabajo en los municipios principalmente de la sierra de la región serrana y que en ocasiones se ven amenazados por grupos delictivos o por el crimen organizado y que les impiden no solamente desarrollar su tarea, sino que ponen en riesgo su vida y su integridad física. Reiterar pues, señor fiscal, nuestra preocupación y la invitación para que en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud o con las instancias que sea necesario, podamos
garantizar a todos los servidores públicos el desarrollo de las tareas que tienen encomendadas. Por otra parte, coincidimos con usted en lo que dice en cuanto a la importancia para evitar que los problemas de la venta de droga, no solo en el combate a las mismas, sino en la prevención que debe de tener la intención nuestra para que a través de las autoridades educativas se generen protocolos y programas que garanticen que los entornos escolares, que en los entornos de las escuelas y en los propios centros educativos se evite la venta de drogas. Obviamente que en esto tenemos que participar las autoridades policíacas, los maestros y los padres de familia, pero para ello tiene que existir protocolos adecuados que sean garantes para que la venta de drogas no prolifere en nuestros centros educativos, menos aún como la que se señalaba anteriormente del cristal, que es una droga de bajo precio, pero altamente adictiva. Creemos que si prevenimos esta problemática desde las escuelas y desde las casas, podemos avanzar de manera importante. Y también un tema que usted señalaba y que nos parece muy importante para que se garantice la impartición de justicia, es el que se cumplan con los protocolos adecuados y que los detenidos acusados por algún delito, hasta el momento que puedan ser presentados ante un juez, se les garantice que no sean torturados o que se encuentren argumentos para que el propio juez tenga que ponerlos en libertad a falta de cuidado debido, y en ocasiones muchos delincuentes que tienen culpabilidad en algún delito son puestos en libertad y no son juzgados por falta de cuidado en ello. Entonces, señor fiscal, reiterarle nuestro reconocimiento al trabajo que en poco tiempo se ha realizado. Obviamente que es mucho lo que tenemos que hacer, lo que particularmente la Fiscalía debe de hacer, pero reconocer la voluntad manifiesta. Chihuahua sigue experimentando altos índices delictivos y creo que todos debemos de trabajar sin dejar de manifestar nuestra exigencia para que la Fiscalía cumpla con su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor fiscal, por su comparecencia y gracias también por acudir a este honorable Congreso del Estado para dar cuenta de una de las preocupaciones sociales más justas que da a causa del incremento de la inseguridad que en pocos días amenaza con alterar el orden público, la vida productiva, laboral, social y cultural de las personas y familias chihuahuenses. Quiero en segundo lugar expresarle que tenemos muy claro que la seguridad es la base de gobernabilidad democrática y de la normalidad de la existencia colectiva. Hoy reconocemos su disposición para atender a las preguntas e inquietudes de las diputadas y diputados de esta 65ª legislatura, dado cuenta de datos en materia y estrategias para impedir que Chihuahua vuelva a vivir el horror de criminalidad y violencia que vivió en la primera década de nuestro siglo. Con ese espíritu de entendimiento constructivo que tenemos en la legislatura, hemos acordado la situación a su comparecencia este día. Nos anima la voluntad del diálogo y el deseo de que la paz pública no se vea alterada por los verdaderos enemigos de la sociedad, los delincuentes, los que comienzan con el delito, los que asesinan, los que roban, los que extorsionan, los que aprovechan el miedo natural de la gente para apoderarse de ciudades y regiones, los que destrozan familias, los que en la impunidad trafican con seres humanos, los que lucran con la pobreza, los que ejecutan salvajemente, los que desgranan a una sociedad trabajadora que quiere vivir en paz, los que echan a perderle la vida a cientos de familias en Chihuahua. Con su comparecencia, señor fiscal, permítame decirle que hemos disipado algunas de las preguntas que teníamos listas. Sin embargo, aún nos quedan otras que nos daría mucho gusto que nos diera cuenta de ellas.
¿Cuál es el número real de ejecuciones de alto impacto social de la Fiscalía General, que la Fiscalía General tiene en sus registros? En su caso, ¿qué estrategias se están investigando para detener y enjuiciar a los presuntos delincuentes? ¿Qué acciones de coordinación se ha llevado a cabo o se tienen planteadas para fortalecer el sistema estatal de seguridad? ¿Ha habido reuniones estatales y regionales con los consejos de seguridad y cuáles son las gestiones para la coordinación con las autoridades federales competentes en el marco del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo General? ¿Qué acciones se han emprendido para fortalecer la capacitación y control de confianza de los cuerpos policiales del Estado? ¿Cuál es el índice de homicidios según el parámetro universalmente aceptado por los países que han suscrito acuerdos y pactos en la materia? ¿Cuáles son los vínculos que se han establecido con las organizaciones de la sociedad civil, con especialistas de universidades y centros de investigación estatal, nacionales e internacionales, con organizaciones de empresarios, con sindicatos, con el sector educativo, con el transporte público, con las asociaciones de vecinos y con todas aquellas instituciones cuyo objeto social es la seguridad y la protección de la víctima de la violencia? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación y difusión para reducir la percepción de inseguridad que se manifiesta de forma creciente? ¿Cuáles son las prevenciones estratégicas y cuál es el diseño de políticas y programas ante las elecciones y el cambio de gobierno en Estados Unidos? Y sobre todo, señor fiscal, nosotros somos una legislatura comprometida con la sociedad. Hoy somos 9 partidos políticos en el que estoy convencida que lo que más nos preocupa es ese tema, porque estando bien en el tema de seguridad, tenemos la voluntad de que nuestro Estado va a estar avanzando en todos los rubros. Estamos conscientes que lo principal es la educación en nuestros hogares, que nuestros niños y niñas y jóvenes sean bien educados y que los saquemos de ese monstruo que se encuentra en la calle, como es la venta de cristal y como es la venta de las drogas. Pero para ello tenemos que ir todos en conjunto como sociedad, aportando nuestro grano de arena. Sabemos de su gran responsabilidad y estamos convencidos que sacará lo mejor de usted para que Chihuahua siga avanzando en ese tema que tanto nos duele como lo es la seguridad. Muchas gracias por su participación. Enhorabuena, felicidades, esperemos tener la oportunidad próximamente de seguir teniendo este tipo de diálogos con usted. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Finalmente se concede el uso de la voz al diputado Miguel Latorre Sáenz, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta, señores secretarios, agradecerle de nueva cuenta al fiscal general del Estado, maestro César Augusto Peniche, por acompañarnos el día de hoy y por dialogar de cara a la ciudadanía y de cara, desde luego, a los medios de comunicación sobre cuál es la realidad que vive Chihuahua y, sobre todo, implementar una política de transparencia y de rendición de cuentas, porque ese fue un compromiso del gobernador Javier Corral y con esta comparecencia que nosotros solicitamos atentamente, se está cumpliendo con este principio de que no podemos seguir ocultando las cosas, de que vivimos momentos difíciles en materia de seguridad, que no es algo nuevo, que es algo que venimos arrastrando desde hace algunos meses, o que tal vez la inseguridad nunca se fue de nuestro estado, como pudimos a lo mejor percibir o como nos hicieron creer, y tratar de ocultar las cifras sería engañarnos a nosotros mismos y peor aún, sería tratar de engañar a la ciudadanía, que es la que vive día con día este grave problema. Es importante que nos informe de los números que tenemos en materia de seguridad, cómo van creciendo los índices de inseguridad, por cruz que estos sean, porque no queremos simulación, queremos que se nos informe, queremos trabajar juntos, queremos salir adelante y queremos que toda la ciudadanía esté enterada de lo que está haciendo la Fiscalía, de lo que nosotros estamos coadyuvando como Congreso y de cuál es la realidad, lo vuelvo a decir por cruda que parezca.
Es importante reconocer que hay corrupción dentro de la corporación y empezar a combatirla. Ocultarlo, lo vuelvo a decir, es nocivo no solamente para la propia Fiscalía, sino para la sociedad. Ahorita se nos dice que a partir de febrero del 2016 vino una escalada en las ejecuciones y otros crímenes y jamás hubo un descenso, a pesar de que la autoridad siempre nos lo ocultó. Le quisiera preguntar de manera general, porque ya lo ha dicho usted, señor fiscal, cómo recibió la corporación en temas administrativos, pero también quisiera que nos platicara, que nos informara cuántos agentes realmente ejercían su labor al 100%, si se aplicaban bien los programas, tanto locales como federales, si las prestaciones del personal de la Fiscalía eran cubiertas oportunamente, más allá de lo que ya nos informó sobre las patrullas, que 1,300 de ellas son inoperantes. También preguntarle si existen actas de entrega-recepción de las Fiscalías de zona y de la propia Fiscalía General. ¿Cómo se va a resolver el tema importante del el gran rezago que hay en los expedientes? Si los agentes del Ministerio Público o ministeriales realmente se dedicaban a investigar los delitos o se dedicaban a otras tareas. También preguntarle, señor fiscal, ¿cuáles son las políticas previstas por usted para atacar de inmediato los problemas que presenta la Fiscalía en la integración de las carpetas de investigación? Si se tiene un diagnóstico claro y preciso de los estados financieros de la Fiscalía también. Y por último, y un tema muy importante que como grupo parlamentario queremos preguntarle, es si la Fiscalía General del Estado lleva un control o estadística por municipios del número de personas que son atendidas en las unidades de atención temprana por conductas relacionadas con la trata de personas y qué tipo de apoyo se les brinda, así como si la Fiscalía General del Estado tiene un registro de las detenciones que se han llevado a cabo con motivo de este delito en los últimos 5 años. Finalmente, en decirle, señor fiscal, como se lo comentamos el día de su comparecencia cuando fue ratificado aquí en el Pleno, decirle que cuenta con el grupo parlamentario del PAN y estoy convencido que con todo el Congreso, para apoyarlo en todas las tareas de la Fiscalía. Ya lo hemos dicho, hay 3 áreas en las que no podemos dar un paso atrás: la salud, la educación y un tema importantísimo, la seguridad. Cuente con el Congreso del Estado, hablo a nombre del grupo parlamentario del PAN, en la determinación del presupuesto que ya viene, que no vamos a retroceder absolutamente nada y que la Fiscalía General del Estado es prioridad por el tema tan delicado que trata y por las necesidades que la propia ciudadanía día con día nos dice a nosotros como representantes populares. Muchísimas gracias de nueva cuenta por su asistencia, señor fiscal, y estamos a sus órdenes. Gracias, diputado Latorre. Una vez finalizadas las participaciones, así como las intervenciones del señor fiscal, pregunto a las y los diputados, representantes de cada fuerza política, si alguno desea hacer uso de la palabra en vía de réplica hasta por 3 minutos. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. Faltan los últimos 10 minutos. Ay, perdón, ya me estoy adelantando. 1000 disculpas. Sí. Una disculpa, señor fiscal. Gracias, diputado. Muchas gracias. Trataré de ser muy breve, hay muchos puntos que se colocaron sobre la mesa. En efecto, el tema de la seguridad pública, de la seguridad de los servidores públicos que, derivado de su actividad, tienen que incursionar en la sierra, pues como son los programas de desarrollo social, las personas dedicadas al tema de educación, etcétera, efectivamente son parte de la preocupación y consideramos que con el fortalecimiento de lo que va a ser la transformación de la Policía Estatal Única, con esa nueva división en esa zona, podremos incrementar significativamente los esquemas de seguridad para todos los servidores públicos que tienen que prestar sus servicios y desarrollarse allá en la sierra. Desde luego, aquí es donde también estamos buscando nosotros la participación de las organizaciones de la sociedad civil, desde luego de los municipios y desde luego también de empresarios, porque para ese modelo vamos a tener nosotros que conformar unos cuarteles
para poder alojar ahí de manera permanente a los servidores públicos de esa nueva división de la policía que pueda prestar ese servicio. Ese esquema con el que se ha venido trabajando de desplazarlos durante determinada cantidad de tiempo y luego regresarlos, además de ser muy costoso, es muy ineficiente. Por eso es que queremos crear esas divisiones en cuarteles con un modelo muy específico para que efectivamente haya una permanencia de un estado de fuerza que pueda contrarrestar y atender de manera inmediata todos los temas de seguridad pública. Vamos a buscar, de acuerdo a los protocolos que se tendrán que hacer para esos efectos, vamos a buscar que haya un relevo, una renovación periódica para que efectivamente también estos servidores públicos de la policía que concentremos en esas zonas no se nos contaminen rápidamente con el fenómeno delincuencial. En cuanto a la estadística que nos pide la diputada del Partido Revolucionario Institucional, nosotros tenemos, al día de hoy, tenemos un total de 49 homicidios dolosos. No todos están vinculados a delincuencia organizada, es decir, hay un esquema, un mecanismo que se llama Grupo Candado, que está a nivel federal, que de acuerdo a determinados patrones que se presentan en los homicidios, trata de establecer si están o no están vinculados a delincuencia organizada. Fundamentalmente tiene que ver, el primer patrón es el uso de armas, la mecánica, la forma de actuación, y eso es lo que va determinando cuáles están vinculados a delincuencia organizada. En el mes de octubre, dentro del total, tuvimos en total 204 homicidios dolosos en el mes de octubre. El 85% de esas 204 o 205 homicidios dolosos, el 85% cumplían con el patrón de estar vinculados al tema de ejecuciones, y solamente el 15% de ese total obedecía a un patrón de delincuencia, vamos a llamarlo común, que puede ser el uso de arma blanca, golpes, asfixia, es decir, otro tipo de conductas. En el mes de noviembre tenemos nosotros que del total de esos 49 homicidios que tenemos registrados ahorita hasta en el mes de noviembre, solamente el 57%, es decir, alrededor de 30, cumplen con esa condición de estar vinculados a un tema de delincuencia organizada, y un 43% a delincuencia común. Esto significa que se está de alguna manera disminuyendo la incidencia en materia de delincuencia organizada y se está acercando al equilibrio que normalmente se aprecia en los temas de delincuencia común. La tendencia a la que yo me refería, que tiene que ver también con la numerología, en efecto, en el mes de febrero nosotros teníamos en el estado 81 casos documentados de homicidio doloso. Para el mes de marzo fueron 84, luego 109, 122, sube a 128, a 136, 143 en septiembre, y tenemos entonces nosotros una cúspide en el mes de octubre de 209. Al momento, como le decía, tenemos nosotros alrededor de 49, que esto nos colocaría, si se mantiene esa misma tendencia, nos colocaría por debajo de los niveles de octubre. Esto no significa que esté resuelto el problema, no, de ninguna manera, pero lo que nosotros estamos ahorita apostando es que en el mes de noviembre haya una contención y un freno a esa escalada ascendente. Por lo pronto tenemos que alcanzar nosotros el freno y después tendremos que seguir trabajando de manera decidida para bajar nuevamente el número de homicidios dolosos, y pues el objetivo que hemos comentado en otras oportunidades, pues aspiramos a que Chihuahua se coloque por abajo de la media nacional. En cuanto a las acciones de coordinación, efectivamente, como le habíamos comentado, estamos coordinados con las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Hay unas bases de operación mixta de las cuales ya se dio cuenta hace unas semanas, en las que participa el Ejército Mexicano, la Policía Federal, participa la PGR y desde luego pues la Policía Estatal Única y las policías municipales, fundamentalmente en 3 municipios, que es donde tenemos el mayor índice porcentual de ejecuciones, que es Juárez, es Chihuahua y es el municipio de Guadalupe y Calvo. Entonces, Guadalupe y Calvo lo estamos manejando a través de Parral
para tener una mayor cobertura. Y nosotros consideramos que esas bases de operación mixta que se han modificado en cuanto a su estrategia de operación, precisamente obedeciendo al patrón delictivo, consideramos que ha sido un elemento importante para poder frenar en estos momentos la escalada que se venía manejando. Desde luego también en el centro participamos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Recientemente, hace unas 3 o 4 semanas, tuvimos la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, que fue en Hermosillo, Sonora. Participó la Fiscalía General del Estado y ya para lo que resta del año va a haber otros foros, tanto en Procuración de Justicia como en Seguridad Pública, a los que tendremos que asistir, y habrá una conferencia nacional. Lamentablemente, ahora en la conferencia de procuración, en la conferencia de seguridad pública que fue en Hermosillo, Chihuahua presentó rezago en varios aspectos. Entonces ya estamos poniendo atención en esos aspectos donde mostramos rezago para corregir los compromisos y atender las directrices que marcan en las conferencias. Dentro de ese mismo lapso de tiempo hemos tenido reuniones directas con la CIEDO o la CEIDO, hemos tenido reuniones específicas en Secretaría de Gobernación, en la Comisión Nacional de Seguridad y también con órganos de inteligencia también a nivel federal. Y ahí es donde también estamos generando los espacios para poder intercambiar información y para generar también estrategias que sean asequibles para el Estado de Chihuahua. En el tema de comunicación social estoy totalmente de acuerdo con usted. Necesitamos generar una estrategia de comunicación social eficiente para que la población esté permanentemente informada, porque cuando no hay información por parte de la autoridad se generan espacios donde hay ausencia de información, y muchas veces esos espacios de ausencia de información se cubren con la especulación. Y ahí es donde viene la deformación de la información y va generando un panorama diverso al que realmente se tiene. Como lo hemos sostenido, no pretendemos ocultar ningún dato, ninguna información. Todo lo que se puede informar lo vamos a informar respetando los límites que establece la investigación de cualquier delito, pero sí vamos a ser muy responsables en informar y mantener informada a la sociedad. Y desde luego, en este momento yo reitero la disposición de la Fiscalía General del Estado para que cuantas veces seamos llamados a esta soberanía, ya sea en reuniones ante el Pleno o ante las comisiones o reuniones con los grupos parlamentarios, vamos a estar dispuestos y siempre prontos a responder a cualquiera de las dudas que se tengan. Y de la misma manera, varios de los puntos que pudieran quedar ahorita no respondidos por la premura del tiempo, desde luego también ponemos a disposición la posibilidad de poderlos contestar por escrito si nos indican cuáles son los puntos sobre los que quisieran ustedes abundar o precisar. En cuanto a los programas locales y los programas federales, bueno, en efecto, los más importantes en materia de seguridad son el FASP, que es el que cubre las aportaciones para seguridad pública, y desde luego la aportación específica para los municipios, el FORTASEG y el PRONAPRED. Estamos esperando precisamente a ver cómo se desarrollan los trabajos en materia federal para ver cuánto es la bolsa que le va a corresponder al Estado de Chihuahua, y desde luego vamos a buscar vinculación de una manera seria y responsable con los diferentes sectores para que sea debidamente ejercido ese presupuesto y que realmente atienda las necesidades tanto de los municipios como del Estado, y desde luego que tenga mayor cobertura con la población. Efectivamente hay actas de entrega, se han estado llevando a cabo, hay hallazgos, omisiones, pues de las cuales se tendrá que dar cuenta y en su caso iniciar los procedimientos respectivos, pero sí se está llevando a cabo ese ejercicio que estamos obligados a realizar. La Policía Ministerial señor es fiscal, una tarea importante. Su tiempo ha terminado. Y con la conformación de la nueva policía esperamos también potencializar las capacidades de la Policía Ministerial para cambiar la esencia que tiene en estos momentos. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad y de veras espero seguir teniendo esta conversación con todos y cada uno de ustedes, como ya lo dije, en el Pleno, en comisiones o como ustedes establezcan el formato, para poder dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. Bueno, ahora sí, una vez finalizadas las participaciones, así como las intervenciones del fiscal general, pregunto a las y los señores diputados
representantes de cada fuerza política, si alguno desea hacer el uso de la palabra en vía de réplica, hasta por 3 minutos. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. Cabe destacar que en la réplica solo podrán participar las y los diputados que participaron con anterioridad. Si usted gusta, en el mismo orden que aparecieron, la diputada Tobar. Ella también. Sí, creo que sí. De nueva cuenta, levantar la mano para saber quién va a participar. Tiene la palabra el diputado Pedro Torres. Sí, en mi intervención hice 2 cuestionamientos muy específicos y lamentablemente no obtuve respuesta a ninguno de los 2, no entiendo el por qué, pero bueno, a lo mejor fue un lapsus. Insisto, no tenemos tiempo ni en el Estado ni en Juárez para dejar que permanezcan en las corporaciones gentes que, como el fiscal ha dicho, ya han sido identificadas, que participan ya sea colaborando o directamente como parte de los organismos del crimen organizado. Es muy grave que no haya respondido pues este planteamiento y también que no haya respondido el planteamiento acerca de qué se está haciendo para prevenir el uso de la metanfetamina, del cristal. Él habla del crecimiento en el consumo, del crecimiento por supuesto en el mercado. Nosotros sabemos que la mercadotecnia, los canales de distribución y toda la fuerza que tienen las organizaciones criminales, y no vemos un contraste dentro de los organismos oficiales, o al menos pues mi pregunta no fue atendida. Coincido totalmente en el sentido de que si no atacamos cuestiones de prevención en materia de salud, educación y empleo, no vamos a lograr avances. Tenemos que dejar de ser reactivos desde las policías, tenemos que darle su lugar al trabajo policíaco, pero tener que atacar estas otras áreas para poder lograr avances en el trabajo preventivo, y para eso se tiene que hacer uso de la inteligencia. Me preocupa mucho algo que se ha manejado desde las administraciones anteriores y que se sigue manejando en cuanto a mejorar la percepción de seguridad. No necesitamos mejorar la percepción, necesitamos mejorar la seguridad. Si no mejoramos la realidad, la percepción nunca va a cambiar. Es un error que hemos cometido históricamente. No tenemos que cambiar la percepción. Ese no es el trabajo de comunicación social. Tenemos que cambiar la realidad, porque si cambiamos la realidad, lo que va a comunicar el gobierno, pues son cosas buenas. Esa sería mi intervención y agradezco mucho la comparecencia del licenciado Peniche. Gracias, diputado. Tiene la voz la diputada Cristal Tobar. Gracias, presidenta. Entiendo que el formato a veces no nos permite, maestro Peniche, dar respuesta a muchas preguntas, de las cuales también a mí me quedaron algunas sin respuesta. Entiendo, y hacía usted el comentario de que, bueno, primero, los cerezos aquí en Chihuahua se ha dicho que están certificados a nivel nacional y que son de los mejores, y en ese supuesto a mí me interesa saber, porque pues realmente han fracasado en el asunto de la reinserción social, y a mí me interesa saber cuáles serían las medidas o la prioridad que le va a dar el nuevo fiscal de ejecución de penas, que por cierto entiendo no ha sido nombrado.
Entonces, también por lo que decía usted de la red de telecomunicaciones que no funciona y que además encontraron equipo que estaba en malas condiciones, ya sea porque nunca se usó o porque tenía imperfectos. Bueno, este es un tema importante que me gustaría saber precisamente cómo es que lo van a resolver, porque las telecomunicaciones pues es algo que nos puede ayudar bastante a evitar, como le decía el diputado Pedro Torres, a evitar, porque necesitamos medidas de prevención y no de reacción. También creo entender que quien va a ocupar la fiscalía será una mujer, porque dijo que la nombrarán próximamente, y solo quería saber si esta persona tiene conocimientos de género, porque no el que sea una mujer significa que tiene conocimientos de género y que va a actuar en ese sentido. También el diputado Miguel Vallejo hacía la pregunta sobre la droga del cristal. Usted nos dice que es una droga que no está aquí en Chihuahua, que no se fabrica aquí en Chihuahua, y a mí me interesa saber la estrategia que van a aplicar, porque es una droga que viene del sur y bueno, pues por algún lado la están pasando, ya sea vía aérea o terrestre. Entonces, las medidas, las estrategias que van a aplicar para que la droga no entre al estado. Las dos preguntas que quedaron sin contestar es su opinión sobre el mando único y en el caso del C4, que son de los mejores evaluados en el país, pero que el personal que trabaja en el lugar, en el C4, pues se dice que está bajo honorarios y se cree o se crea la opinión de que son personal que no está capacitado, ya que se está cambiando constantemente por ser bajo honorarios o porque son estudiantes que están realizando sus prácticas. Muchas gracias y le agradezco las respuestas, señor fiscal, las anteriores. Gracias, diputada. Ahora toca el turno hasta por 3 minutos al diputado Miguel Vallejo. Muchas gracias, presidente. Reforzando un poco lo que comentaba el compañero de Morena en el tema de los directores de la policía en los municipios, yo creo que se resume en dos palabras. Yo creo que es necesario menos declaración y más detención. Si tenemos ubicado a directores de policía municipal vinculados al crimen organizado, deben ser detenidos y no nada más señalados, porque eso evita que exista una correcta coordinación entre las policías cuando se dan este tipo de fricciones. En el tema solamente pues agradecerle la comparecencia, sé que habrá muchas más y para las que siguen sí me gustaría ver algunos resultados en temas que creo debemos de puntualizar. Sí es correcto que más que una confrontación y una pelea en las calles entre el crimen organizado y la policía, es necesario la prevención y trabajo de prevención, eso es correcto, pero también lo es que en una estrategia policial debe estar acompañado de un ataque frontal a las finanzas del crimen organizado y a de los grupos delincuenciales. Entonces es un tema creo que tiene que ver con esa estrategia que están elaborando y de alguna manera pues encargar al fiscal que sea considerada esa estrategia, la estrategia de las finanzas del crimen. También el recordar el tema de las violaciones sexuales en el estado de Chihuahua. Somos el segundo lugar a nivel nacional y eso es muy lamentable. Esto viene a afectar principalmente a los niños. Hoy hay un 70-60% de que las víctimas de violación sexual son menores de edad y esto pues afecta gravemente no solamente a ellos, que es lo más lamentable, sino también a todo el entorno de la sociedad y sus familias. El hablar del Fortasec, sí hay que reconocer que el dinero que llega a los municipios para el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, pues muchas veces estos son cooptados por el crimen organizado y inclusive los mismos recursos que son destinados a la seguridad los vienen aplicando el mismo crimen. Entonces yo creo que sí, el Estado necesita mucho que hacer en el tema de los municipios, porque no es que el alcalde esté actuando dolosamente, sino a veces no les queda de otra y necesita el Estado que intervenir para ayudarles a los presidentes municipales. Recordar también el tema, señor fiscal, de la cadena de custodia para poder tener una garantía de que en el proceso las pruebas van a ser recabadas correctamente y esto pues evite que los delincuentes pues no puedan ser procesados porque no existe un protocolo correcto para el manejo de las evidencias.
Muchas gracias y muchas felicidades por su comparecencia. Gracias, diputado. Ahora el turno del diputado Rubén Aguilar, hasta por un tiempo de 3 minutos. En el orden de mi anterior intervención, señor fiscal, quisiera proponer y solicitar que pudiera usted enviar alguna comunicación al Congreso para que a manera de informe todos los diputados podamos tener un conocimiento de la intervención general que tiene la Fiscalía en calidad de Ministerio Público, su intervención en todos los procesos judiciales, en todo el sistema de justicia penal del Estado y qué eventos o actividades ordinarias, diarias, tiene y qué atiende esta Fiscalía por lo que se refiere a la comprensión del conjunto de sus obligaciones, de las atribuciones de la Fiscalía en calidad de Ministerio Público, para tener una noción efectivamente de la intervención general que vaya más allá de los aspectos, decíamos, específicos o de la delincuencia o del asunto de la violencia o del asunto de un aspecto de los que a usted le corresponden como obligación y poder generar un conocimiento, una información de las atribuciones genéricas que tienen que ver con el sistema de justicia del Estado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada Isela Torres. Adelante, diputada. Muy buenas tardes. Gracias, señor fiscal, por su comparecencia ante el Pleno. Ojalá que verdaderamente el asunto de la seguridad pública fuese de percepción. Pero en Ciudad Juárez hemos tenido que lamentar 200 muertes y yo quisiera que la próxima vez que el señor fiscal, que tiene toda nuestra confianza y de verdad que le deseamos lo mejor por el bien de Chihuahua, en vez de venir a clasificar el tipo de muerte, porque son seres humanos que perdieron la vida, que son padres, que son hijos, y no queremos clasificación y no queremos tampoco que nos digan que la inseguridad es cuestión de percepción, ni podemos tolerar que se venga a poner en duda el trabajo que se realizó en los años pasados, porque no fue un trabajo del gobierno solamente, porque fue un trabajo de la sociedad, de los maestros, de los profesionistas, y no se vale regatear por politiquerías. Yo deseo que el señor fiscal tenga mucho éxito, pero que haga su trabajo de una manera muy responsable. Él es una persona que tiene muchos años en el ámbito de la justicia y su trabajo debe de ser más que político, presentar resultados reales que vengan a satisfacer a todos los chihuahuenses. Muchas gracias. Gracias, diputada. En virtud de que hemos concluido la comparecencia del licenciado César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, solo me resta agradecerle su presencia y amabilidad para contestar los cuestionamientos, inquietudes, preguntas de mis compañeras y mis compañeros diputados. Y bueno, asimismo quisiera, de acuerdo al compromiso que hizo con nosotros, de que estaremos pendientes de las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes, asimismo como las que se hicieron en la réplica. Muy amables y buenas tardes.